Después de un sismo, después de un temblor, todos estamos muy atentos a conocer dónde fue la falla, dónde fue el centro, que sí fueron las placas. Y uno dice, bueno, estuvo lejos de mí, pero ¿qué pasa si usted va a comprar una propiedad o donde está viviendo hoy por hoy está literalmente debajo de una falla? ¿Qué nos exponemos? ¿Dónde están las fallas? Bueno, todo esto lo va a contestar don Gerardo Soto de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, don Gerardo. Buenos días, Verónica, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Don Gerardo, y empecemos por identificar o definir qué es y cómo se genera una falla sísmica. Podríamos ver la siguiente. El asunto hay que verlo de una escala global primero. La Tierra en realidad es una pelota de piedra cuya cáscara en realidad es una serie de cascaritas o pedazos de cascaritas que se mueven producto del calor interno que las mueve de una u otra manera. Esos son lo que conocemos como placas tectónicas. Entonces, en el caso de Costa Rica, ya viniéndonos acá, tenemos la interacción de varias placas, de modo que hay una principalmente que se mueve en dirección noreste y entonces ¿Hacia dónde va la flechita? Exactamente hacia donde va la flecha. Okay. Y entonces tenemos una placa sobreyaciente, o sea, que está encima, que se mueve de manera diferente y entonces esta interacción que nos construye las montañas y el paisaje en general es lo que nos deforma el territorio. Tenemos la siguiente entonces, de modo que cuando vemos ya a Costa Rica en toda la dimensión, sobre todo la parte continental, tenemos de que esa deformación causa toda una serie de fallas, que son todas estas lineecitas negras que vemos en el territorio nacional. Todas estas lineecitas chiquititas son fallas. Todas esas líneas son fallas conocidas, porque hay un montón de fallas que aún no conocemos, aún porque todavía faltan estudios por realizar. Para definirlos. Ahora, don Gerardo, ¿cómo sé que donde estoy hay una falla o no hay una falla? ¿Hay algún método para poder identificarlo? Vemos la siguiente y entonces esto es una vista desde arriba y luego cortado como si fuera un queque. Entonces cuando vemos el interior de la Tierra, vemos que tenemos las montañas, que es el paisaje, y tenemos las fallas que cortan el interior de las rocas. ¿Cuáles entonces, serían las fallas para identificarlas? La falla sería acá? este corte que tenemos acá, que en realidad lo que es un corte entre las rocas del interior, de modo que un bloque con respecto al otro se mueve. Cuando sucede ese movimiento, por efecto también de lo que son los movimientos generales de las placas, entonces tenemos esa generación del sismo, que sería acá donde ponemos el foco, y la proyección en superficie, lo que llamamos epicentro. A lo que quiero llegar es de que tenemos lo que son las trazas superficiales, que sería esta, en este caso el borde de la montaña, y que era lo que veíamos en el mapa anterior, como ese montón de lineecitas puestas como fallas, pero eso es la superficie. Tenemos las fallas que están en el interior. Entonces, muchas veces lo que tenemos es la traza de una falla, pero en realidad los sismos ocurren en una posición diferente a la falla per se. Entonces, de repente estamos viviendo por acá y los epicentros nos suceden en posiciones que no coinciden exactamente con las fallas. Entonces, no es solo dónde están las fallas, sino cuál es el comportamiento interno de esas fallas, y eso es importante de conocer. ¿Cómo lo conocemos? Con estudios geológicos y con toda una serie de estudios que llamamos geofísicos, en que de la misma manera que en el caso de los médicos ven por dentro a través de rayos X o cosas por el estilo, tenemos una serie de tecnologías también en geología y en geofísica que nos permiten ver el interior de la Tierra y ver cuáles son esas características, aunque no siempre podemos verlo con todo detalle, sobre todo en un país como Costa Rica, en que tenemos gran cobertura de bosque, los suelos son muy espesos, entonces eso nos enmascara en ciertos momentos y no nos dejan ver todos los detalles de lo que son las fallas. Ahora, don Gerardo, quiero construir, quiero comprar. Por supuesto que va a ser una inversión y no me quiero sentar en una falla, ¿verdad? Claro. Existe la posibilidad, como bien usted decía, de identificar estas zonas donde hay más riesgo de o sea, de que vaya a sentarme literalmente en una falla. Bueno, sí es posible. Entonces, lo que se hacen son estudios geológicos en el que estudiamos fotografías aéreas, hacemos trabajo de campo, hacemos geofísica y entonces podemos identificar sobre todo dónde están esas rupturas en el territorio. Tratamos de evitar hasta donde sea posible quedar cerca de una falla.
Sin embargo, hay que tener en cuenta, y como lo estamos poniendo aquí, que no necesariamente es donde están las fallas donde tiembla, sino que hay muchos otros territorios donde tenemos las fallas en profundidad y entonces tenemos la proyección de esos sismos. Precisamente para eso es que está una zonificación sísmica en el país que está dada precisamente por el código sísmico. Don Gerardo, tenemos la consulta de una vecina de Desamparados, sí. que ella dice que siempre ha escuchado que en Desamparados se va a venir un socollón, como decimos popularmente, que sí, eso es cierto. Veamos la siguiente. Aquí tenemos un mapa generalizado, tenemos acá la ciudad de San José, aquí tenemos los cerros de Escazú. Esas tracitas que vemos acá en rojo y están numeradas, o más bien nominadas con letras, son una serie de fallas conocidas. Bueno, la zona sur de San José, que viene a ser San Francisco Río, Desamparados, está por aquí. Ahora, lo que tiene que quedar claro es de que San José, igual que el resto del territorio, lo vimos con todas esas fallas que teníamos, es proclive a tener una serie de sismos de mayor o menor magnitud. En términos generales podemos decir de que los sismos que podrían afectar el área central de lo que es San José, la gran área metropolitana, serían sismos relativamente moderados, o sea, no tan grandes. El problema es de que están relativamente cercas a los centros urbanos, y no solo eso, sino que además serían sismos relativamente poco profundos. Entonces, no tenemos que tener un miedo o pánico de que nos va a suceder un temblor o un terremoto en que nace Río, que en Desamparados, en realidad todo el Valle Central está proclive a sufrir eso. Precisamente lo que le decía es por ese tipo de situaciones que entonces tenemos lo que es la caracterización a través del código sísmico, que nos dice cuáles son las aceleraciones o el tipo de movimiento de la Tierra que sería esperable, y por lo tanto hay una serie de medidas de índole estructural, ingenieril, que están puestas precisamente para tratar de paliar o mitigar ese tipo de efectos que tenemos. En términos generales, sí, es cierto, el sur de la ciudad de San José es una de las áreas más proclives a algunos venioncillos. Nos habla también una vecina de Puriscal, que dice que es una zona donde se mueve bastante la cosa, que es que si está sobre una falla y que por eso hay tantos temblores. Sí, en realidad hay algunas fallas, este sería este sector hacia acá, hacia el sur oeste del Valle Central, y entonces tenemos una serie de fallas como esta, por ejemplo, la Haris y algunas otras por allí. Y de hecho en los años 90 hubo una serie de enjambres muy prolongados y con una cantidad enorme de temblores, causaron algunos problemas, pero en realidad esa es la dinámica del territorio nacional. Así que lo que tenemos que hacer es respetarlos, prevenirlos y no tener pánico. Respetar precisamente lo que son las medidas de índole estructural y las no estructurales que están dadas precisamente por los códigos. Muy bien, don Gerardo, le agradecemos mucho su tiempo y su amable explicación. Muy amable, don Gerardo. Un placer, con mucho gusto. Vamos